¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende usted? ¿Un banco que cumpla todos sus deseos? Sí, pretende más con las tarjetas de crédito y el nuevo préstamo personal del Banco Provincia. Cada 1.000 pesos pagás desde 34,83. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, activa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo micro de Economía y Finanzas. Este espacio de encuentro con temas económicos y de las finanzas públicas y privadas de Argentina y del exterior que semanalmente nos encontramos en la pantalla de su canal. Hoy tenemos un tema excluyente de la semana y el mes ha sido un tema excluyente y ahora puntualmente ya te podemos hablar del default argentino. Esa cesación de pagos que si bien es selectivo porque son de cierta cantidad de bonos, no es generalizado, está lejos de ser el default del año 2001, pero de extenderse en el tiempo va a tener implicancias negativas en la economía, tanto local como global, porque obviamente estamos insertos en el mundo. Tenemos las distintas opiniones de muchos economistas prestigiosos de Argentina, que vamos a tratar de ir mechando con nuestros comentarios, como para que tengan un aspecto y un espectro amplio del tema y podamos transmitirlo a ustedes. Y como siempre en el quinto bloque, los grandes momentos de Red Innova, hoy tenemos súper invitados. Vienen gente de Telefónica y de Guaira. Guaira es la aceleradora de negocios, de startups de Telefónica. Y ellos dos, una persona que viene de España, de Madrid, junto con el de Guaira, van a hablar justamente de cómo se está expandiendo los negocios digitales, cómo están acelerando los negocios de nuevos emprendedores, de jóvenes empresarios que se suman a estos proyectos y nos muestran la experiencia y nos cuentan cómo están trabajando. Así que presentado el programa, los invitamos a verlo. Bien, lo anticipado, el default argentino selectivo. Recientemente, la semana pasada, el banco Credit Suisse elaboró un informe en donde plantea la posible duración de este default y qué implicancias puede llegar a tener en Argentina y en el mundo. Los especialistas ahora obviamente hablan por dos cosas. Primer término, no es este default modelo 2014, no es el de 2001-2002. Está lejos de serlo, es algo mucho más acotado, mucho más chico. Innecesario para nuestro punto de vista haber llegado a esta instancia, pero se ha definido seguirlo así. Y en segundo lugar, el impacto que va a tener, obviamente, se va a profundizar un poco la recesión actual y obviamente eso se traduce en menor consumo, menos crédito y menos inversión. En un esquema que va a pegar de lleno en las posibles, o poner en freezer, como ustedes están viendo en la pantalla, las posibles inversiones en vaca muerta, en YPF, en energía, en minería, en el campo. Había toda una expectativa de inversiones posibles. Primero que si no se llegaba al default, porque se arreglaba previamente con los fondos buitres y se restablecía nuevamente el tema de finanzas públicas del Estado. Bueno, la definición fue no llegar a un acuerdo, o sea, el acuerdo no se llegó. Cuando hay un acuerdo es un acuerdo de partes. Una de las partes no se dio y bueno, así están las cosas. Ahora estamos en una cesación de pagos, si bien es parcial, es cesión al fin, con las particularidades y explicaciones de cada caso. El gobierno argentino se empecina o se esfuerza en decir que no es un default el actual. La noticia es que el default no lo define justamente el deudor ejecutado, lo define al que le deben, el que ejecuta, en este caso es una sentencia judicial. Pero digamos, es a la inversa, el que está ejecutando la deuda o el que está, las grandes analistas financieros o las calificadoras de riesgo son los que definen si un país o un deudor o un particular está o no en default, tiene un tal o cual calificación. Uno no puede autocalificar su deuda o autocalificar su situación del país. Lo hacen justamente organismos externos, internacionales, que son con la misma vara miden todos los países. Nos tocó, en el caso de Argentina, que digan que es un default selectivo y que obviamente hay una cesación de pagos. Esta consecuencia obviamente va a tener una tendencia en el dólar, una expectativa al alza del dólar. Ya lo estamos viendo, ya se está viendo el tema del dólar blue, cómo se empieza a disparar. No tiene, por ahora no es, por supuesto no es una corrida, pero tanto el oficial como el blue van a tender al alza, es una estimación. Esta escasez de dólares tiene que ver con eso.
Hay estimaciones que el dólar oficial de justamente Orlando Ferreres y asociados, dijimos que vamos a ir citando las distintas fuentes. Miguel Broda también habla en ese sentido, indicando, preguntando por qué cambió en estos últimos 10 o 15 días para atrás a hoy. Bueno, justamente que se va a acelerar el tema de variables, se van a acelerar toda la dinámica de variables económicas, para bien o para mal. Si se llega finalmente a un acuerdo, como vamos a ver en el próximo bloque, para bien. Si sigue el default y se fragmenta en el tiempo, es para mal. Le decía, Ferreres indica un dólar en torno del 10 pesos, incluso el oficial, como que va a ir mutando, va a ir cambiando un poquito para arriba, 2,50 por arriba de la actual cotización. Y a fin de año o próximamente, entre 13 y 15.50, entre 13 y 15.50, el blue o paralelo. Esto tiene que ver también con la cotización del dólar convertibilidad. El dólar convertibilidad es la cantidad de dinero circulante dividido en las reservas. Eso es técnicamente, históricamente, el dólar paralelo se asimilaba al dólar convertibilidad. Si hoy dividimos el dinero circulante dividido en las reservas, da 13,50. Y una proyección a fin de año da justamente 15,50. Son estimaciones teóricas y a futuro, obviamente no tenemos la realidad hoy. Hoy se mantiene en 8 pesos porque es una flotación administrada, eso siempre lo hablamos. No es que hay estabilidad en el dólar porque el mercado así lo establece. Hay estabilidad en el dólar oficial porque el gobierno lo establece, porque es una flotación administrada desde el Banco Central y, sinceramente, se sientan a la mañana a ver en qué nivel van a dejar el dólar oficial, comprando, vendiendo y jugando con las reservas y con los fondos del Banco Central, y ahí equilibran el tipo de cambio. Sobre la inflación también hay estimaciones que va a estar arriba del 42% anual. Esto es una estimación sin haber entrado en default, hubiera estado en 39, 35, 39% anual, ya venía alta, pero bueno, justamente con este esquema, el expediente inflacionario y el efecto del dólar en los insumos dolarizados tiene esta implicancia, y obviamente todo tiene que ver con la escasez de dólares que hay en Argentina y con el cepo cambiario, que también complica un poquito más las cosas. Seguimos, el efecto del default en los bonos no tienen mucho más para caer, ya tuvieron su ajuste los bonos, ya, con este esquema preanunciado de llegar a un default, ya estuvieron cayendo estrepitosamente, así que los bonos ya más que caer no tienen, porque incluso al caer en default después se reemplazan por otros bonos que no tienen quita, así que el tema ya está agotado. Y sí, las acciones tienen un margen, pero también va a depender de la volatilidad de los mercados y de cómo avance el comportamiento. Respecto al default del país, en realidad el tema con el extranjero, las relaciones con el extranjero, bancos y otros agentes económicos revisan justamente el riesgo que tienen de entrar o no del país, de invertir o no en el país. La consecuencia puede ser justamente que se restrinja un poco el crédito comercial, que cómo se manifiesta en Argentina, con la prefinanciación de exportaciones o el financiamiento de importaciones. Y nuevamente esto lo señaló recientemente Daniel Marx, que es economista y ex secretario de Finanzas. Y con el tema volviendo a lo que decíamos en el bloque anterior, el decir que no estamos en default, como dice el gobierno, justamente no es una definición del deudor ejecutado, sino que es el mercado el que opina si un deudor está o no en default. Por otro lado, el tema del desempleo, justamente Orlando Ferreres nuevamente habla que está en el 8,8%. En un escenario normal ascendería a 9,5% por el tema de la recesión actual, pero en un esquema de default podría subir al 10,6%. Eso produce, por supuesto, está producido por la caída de actividad, que con una cesación de pago estaría en el 2,1% en lugar del 1,5% que se había estimado por el tema de recesión y por el tema del enfriamiento de la economía. Ahora hay una combinación, un enfriamiento de la economía y de recesión, como veníamos hablando del principio de año, con una cesación de pago y default que acelera estos indicadores negativos. Si se sale de este esquema, volveríamos a una normalidad o por lo menos a una estacionalidad un poquito más como habíamos hablado en el primer semestre. Este segundo semestre viene complicado, lo habíamos anticipado. Si se arreglaba, se negociaba correctamente, era un camino. Se optó por el otro, acá están las consecuencias. Finalmente, la inversión extranjera obviamente está viendo como un país como riesgoso, entonces también son cautos en ver si van a venir o no. Esto tiene que ver con el crédito internacional. Hay temas a nivel nacional, provincial y municipal. Muchos municipios, provincias y el Estado Nacional están expectantes de salir de esto para poder tener acceso a financiamiento internacional para obras estratégicas, para desarrollo, para energía,
para planes de vivienda, para distintas cosas. Bueno, hoy eso por supuesto está totalmente cerrado hasta que se restablezca en el mercado el sistema argentino y el financiamiento para Argentina. También para comentarles, por otra parte, hay expectativas todavía de llegar a un acuerdo, incluso negociaciones de bancos internacionales para comprar la deuda en default. Los bancos internacionales, hay ciertos bancos que están interesados en comprarle directamente a los fondos buitres estas acreencias y entonces liberar a Argentina de este esquema. Son bancos corporativos muy importantes, entre ellos el JP Morgan y Citigroup, que están negociando justamente con los holdouts para ver si pueden tomar esta deuda y reencauzar las negociaciones por otro lado, la famosa tercer vía. Ya los bancos de ADEVA fracasaron en su intento. Ahora están viendo los bancos internacionales, que en realidad son 4, a los que les nombré hay que sumarle el HSBC y el Deutsche Bank. Están hablando de comprar la deuda en $1.600 millones. Eso también habla del monto, que el monto que se estaba hablando era algo razonable, se hablaba de 1.300, se lo compran en 1.600, es algo, no digo razonable, pero digo que es el número que con intereses, capitales y punitorios y 10 años de haber dilatado el tema, llegó a este número. Porque también se estuvo hablando que era demasiada, que la rentabilidad que tenía no es rentabilidad, es mora, es intereses y son punitorios por una deuda impaga en 10 años. Si los tomadores externos, los bancos internacionales, 4 de los más importantes del mundo, están viendo de comprarla en 1.600 millones, quiere decir que el precio era algo razonable que se podían haber acordado. El gobierno argentino podría haber acordado en 1.300 tranquilamente terminar este tema y no llegar al default que acaban de llegar. El mismo mercado ya lo está viendo esto, porque si no el desplome de las bolsas internacionales y locales debería haber sido muchísimo más estrepitoso de lo que fue. Si bien cayó 6, 7%, 10%, pero no fue una cosa que podía ser mucho más significativa de no estar en el mercado todavía dando vuelta a esta idea que bancos extranjeros comprarían la deuda defaulteada a los holdouts. Así que hay que ver cómo termina este tema en esta semana, en estos días se va a definir y ahí se va a saber si finalmente Argentina está o no en default. Finalmente, quinto bloque, bonus tracks, hoy nuevamente con los grandes momentos de Red Innova. Tenemos súper invitados, como anticipamos en el primer bloque, representantes de Telefónica y de Guaira, Guillermo Ansaldo y Gonzalo Martín Vila, hablarán sobre el presente de la industria digital y la expansión de la aceleradora de startups. Muy interesante, fíjense que da idea de dónde va el mundo en este tipo problemática de las startups, cómo los ayudan, cómo están las nuevas tecnologías y cómo cualquiera de nosotros puede presentarse en Guaira para que aceleren el negocio, nos ayuden a crecer y junto con Telefónica estemos en el camino de la nueva era digital. Presentado el video, lo pueden ver en pantalla y nosotros nos vemos en el próximo programa. Gracias. Guillermo, me encantaría que nos cuentes brevemente tu carrera. Tú has trabajado acá en Buenos Aires, ¿hasta qué año? ¿Cómo fue tu salto? ¿En qué año llegaste a Telefónica? ¿Y cómo fue tu proyección? Que la verdad, como les digo, uno de los ejecutivos más admirados de argentinos a nivel global. Gracias, Pablo. Bueno, soy de aquí, de Buenos Aires. Soy ingeniero industrial de la Nacional de Buenos Aires y me fui a estudiar después de unos años a Estados Unidos, un típico máster de administración de empresas para complementar mi ingeniería, y trabajé 10 años en McKinsey, en Europa y también en Latinoamérica. Y en el 2000 tuve la suerte de tener una oferta para pasar a Telefónica como gerente general de Telefónica Argentina, ¿no? Estuve aquí en Argentina disfrutando de la crisis del 2002, que fue una experiencia de aprendizaje fuera de broma enorme, un poco traumática, pero enorme. O sea, tomaste la compañía en el 2000. En el 2000 estuve hasta el 2005 con todas las cuasimonedas, los patacones, todas esas cosas que uno ya se olvida. Pero más allá de la parte traumática, como experiencia de aprendizaje, es como hacer un curso de concentrado, porque hay que tomar muchísimas decisiones muy, muy rápido y de manera con poca información y pongo poca referencia, ¿no? Pues parece que a mis jefes les pareció simpático lo que hice, con lo cual me llevaron a España. Fui gerente general de Telefónica de España, que es lo mismo, pero para el negocio doméstico español. Luego también responsable del negocio móvil de Telefónica de España. Y desde el 2011 soy
responsable de lo que llamamos recursos globales, que es toda la red de telecomunicaciones y telefónica, los sistemas de información, los recursos humanos, las compras y algunos dolores de cabeza más, ¿no? Me imagino. Y liderás multiregión también, tanto Europa, Asia, Latinoamérica. Claro, cada país tiene una compañía con un responsable por la cuenta de resultados y a nivel global les ayudamos y tutelamos en todas las decisiones tecnológicas que tienen que tomar y también de recursos humanos, ¿no? Bien. Y con respecto a esa transformación digital que está teniendo Telefónica en los últimos meses, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el camino que identifican como grandes cambios del mundo y cómo se están subiendo esos cambios? La verdad es que, de vuelta, visión de un ingeniero, no un filósofo, creo que estamos en una era que quizás en las futuras generaciones la compararán con el Renacimiento o como la Revolución Industrial, porque lo que está pasando es impresionante. 40% de la población tiene acceso a Internet, Latinoamérica un poco más, 50%. Bueno, cantidad de móviles hay casi como personas, aunque no todos tienen un móvil, pero todavía los smartphones son un poco más de 1.000 millones de smartphones y por lo tanto hay mucho potencial. Pero ya no es personas, sino que también empezamos a conectar cosas, ¿no? Y en lo que llaman el Internet de las cosas, pues hay gente que estima que en el 2020 va a haber 50.000 millones de cosas, yo creo que también vacas y animales conectadas, ¿no? Con lo cual, más allá de la cantidad de conexiones, la cantidad de aplicaciones y servicios que se pueden desarrollar es impensado. No solamente la cantidad de cosas conectadas, sino que el tráfico que pasa por las redes está explotando. Miraba anoche el informe de tráfico de Telefónica, de lo que pasa por nuestras propias redes en todo el mundo, y lo que es banda ancha fija, pues crece 30% año contra año, ya son más de 500 petabytes años, ¿no? Y la banda ancha móvil, pues crece más de un 60%. Es impresionante, mucho más en Latinoamérica, evidentemente, que en Europa. Con lo cual, esto es una revolución que no sabemos dónde termina, porque también vemos que los ciclos tecnológicos se van acelerando. Hoy hay aproximadamente una cobertura del 50% de la población de 3G. Sí. Pero ya están hablando que el 4G, que empezarán pronto en Argentina, pues va a llegar al 65% en 2019, con lo cual los ciclos se van acelerando. Entonces, la cantidad de cosas que se pueden hacer es todavía muchísimas y difícil de imaginar, ¿no? Exacto. Y parte de esa transformación digital es el proyecto Guaira, que en solo 3 años hacía grandes números. ¿En cuántas startups ha invertido? Conocemos acá muy bien Guaira, todos los que estamos aquí. Ahora, de hecho, después del Coffee Break viene el Demo Day de Guaira. Pero contanos, es un poco el fundador, Gonzalo, el ideólogo, junto a José María Álvarez Payete de Telefónica, del concepto Guaira. Contanos dónde estamos, en cuántos países estamos hoy, en cuántas startups han invertido y algo que seguramente no vas a querer decir, pero vas a tener que decirlo, ¿cuáles son las startups que vos ves de mayor potencial o que más curiosas son para vos? Bueno, yo en primer lugar no soy soy el ejecutor. Ya me gustaría ser el ideólogo, ¿no? Yo soy, como en una startup que iniciamos así, yo soy el que ejecutaba y es la parte quizás más importante, ¿no? Y con un equipo de no mucha gente, pero que muy ilusionados para hacerlo, ¿no? Empezamos, como decías, hace 3 años nada más. A día de hoy hemos invertido en 340 empresas. 340 empresas. Tenemos, como llamamos, academias, que son los espacios físicos donde tenemos a los startups trabajando. Tenemos 14 academias en todo el mundo, 7 aquí en Latinoamérica, y la verdad es que las cosas van muy bien. Nos han mandado, al principio cuando empezamos decíamos, oye, ¿cuántos proyectos nos mandarán, ¿no? La gente va a confiar en Telefónica, ¿no? Porque era una cosa un poco distinta, ¿no? a lo que estamos acostumbrados a hacer. Y la verdad es que fue muy bien. Nos han mandado más de 25.000, creo que estamos ahora, 25.000 proyectos de innovación tecnológica y hemos invertido en esos 340. En cuanto a lo que dices, cuáles son las que más me gustan o cuáles son las que creo que tienen más futuro, yo cuando me preguntan eso siempre digo lo mismo. Digo, es que es como si me preguntas si quiero más a mi padre o a mi madre, ¿no? Para mí esas 340 son todas buenas. Es cierto que algunas va mejor o peor. Hemos visto fracasar a casi 60 a día de hoy, que es un ratio que está bastante bien. ¿Cuál tiene un impacto así, crees que tuvo en Europa, en Londres o en Barcelona? A todo esto, ¿cuántas academias Guairas hay? 14. 14. ¿Cuántas en Europa y cuántas en Latinoamérica? Están 7 y 7. Porque 7 y 7. Estamos en 7 países aquí en Latinoamérica y en Europa estamos en 5, pero en España tenemos 2. Bien. Madrid y Barcelona. Es un tema que incluso por temas futbolísticos conviene tenerlo balanceado. Y en Londres tenemos una academia full Guaira, digamos, con operativa Guaira, pero luego tenemos una con el gobierno inglés
que se dedica exclusivamente a temas de innovación social, ¿no? Tecnología, pero vinculada a la innovación social. ¿Hay alguna así que quieras nombrar de Londres o de Berlín, así como curiosa, o de Madrid, que digas? Bueno, tenemos nosotros ahora, por éxito de cuánto dinero está entrando en las startups de gente de fuera, que es como nos estamos midiendo por ahora, tenemos éxitos importantes, sobre todo en un sitio donde funciona bien es Irlanda. Irlanda, muy bien. Tenemos una startup ahí de temas que se dedica al tema de seguridad. Creemos que el vertical de seguridad es muy importante y que va a serlo mucho en el futuro, y muchos de los éxitos que tenemos son de empresas de seguridad. Esta en concreto se llama Trustive, es de las que más dinero ha levantado de inversores externos, ¿no? Buenísimo. Gonzalo se va a quedar con todos nosotros todo el día de hoy y todo el día de mañana. Guillermo tiene que tomar un vuelo, pero me gustaría, Guillermo, que le comentes acá a emprendedores y empresarios y también directivos de empresas, ¿qué consejos les darías a ellos para que ojalá dentro de 15 años puedan estar, o cuáles creen que han sido los grandes hitos en tu vida a nivel vocación, a nivel, ¿qué crees que te ha llevado a lograr todo lo que has logrado en definitiva? Aparte de perseverancia, mucho trabajo, muchas horas, pero seguro que hay alguna clave más que por ahí querés compartir con los compatriotas. No sé, a nivel general, y esto va a sonar muy repetitivo, pero hay que poner mucho esfuerzo y perseverancia. La presentación anterior que me encantó hablaba mucho de eso, de creer en lo que uno hace, prepararse a que van a surgir cosas que no están planeadas y tener la perseverancia para enfrentarlas. Un tema muy importante, por lo menos en mi opinión, es el equipo. Nosotros como seres humanos tendemos a buscar gente que no nos lleve la contraria, digamos, que opinen como nosotros y tengan los mismos gustos para nosotros. Pues eso no es quizás la mejor receta para un equipo. Necesitas a veces, tenés que compartir valores, por supuesto, pero que piensen diferente, que te puedan decir, no, Guillermo, te estás equivocando, ¿no? Y eso es difícil, porque tendemos nosotros a buscar gente que no nos... porque vayan como nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Equipo muy importante, ¿no? A mí me pasa eso. Sí. Entonces, y después, yo creo que el tema de valores es muy importante. Tratar bien a tu equipo, tratar bien a la gente, ser honesto en lo que uno plantea. Quizás a corto plazo no le ves el rendimiento. A largo plazo la gente se acuerda de uno y te aparecen oportunidades que uno no tiene planificada, porque uno hizo las cosas medianamente bien, aún cuando uno se equivoca y tiene que pedir disculpas y rectificar, ¿no? Y eso es otro aprendizaje. Muchas cosas, no sé, yo vengo a Telefónica porque un portugués que me conoció en una entrevista en McKinsey en el año 2000, le caí bien, tuvimos buena química, nunca trabajé con él, pero le quedó una buena imagen y después la vuelta a la vida, eso es implanificable. Qué implanificable. Bueno. Entonces, el tener una cierta conducta y portarse bien tiene unos rendimientos impresionantes. Difícil de estimar, pero impresionantes, ¿no? Qué bueno lo que decís, Guillermo. Bueno, la verdad que un honor que hayas pasado por el escenario de Red Innova, que hayas venido a Buenos Aires a compartir. Perdón por las prisas, ¿no? No, por favor, no te preocupes. Pero la verdad que estar acá demuestra como tu compromiso con el ecosistema digital, el de Telefónica. Así que felicitaciones por todos tus logros. Y cuando pasemos por Madrid, pueden llamarlo a Guillermo y nos sacás de tapas. Eso, y a Gonzalo también. Y a Gonzalo yo no, él es el del negocio y yo el de las tapas. Bueno, gracias, Guillermo, por estar aquí. ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende usted? ¿Un banco que cumpla todos sus deseos? Sí, pretende más con las tarjetas de crédito y el nuevo préstamo personal del Banco Provincia. Cada 1.000 pesos pagás desde 34,83. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, activa como nunca.